Hola, soy Alex. Después de que presenté la guía para la sierra circular Bricotools, me hicieron varias preguntas, que cómo había montado la estructura sobre lo que es la cubierta de madera, que por qué había utilizado aluminio. Esa y varias preguntas más que el día de hoy voy a contestar en este video. Si te interesa, sigue el video hasta el final. Para poner la estructura que ayude a la guía de Bricotools a deslizarse sobre la cubierta, voy a utilizar un ángulo de acero de 1.5 pulgadas por 1/8 de grosor. Este lo uniré a la cubierta de la mesa por medio de tornillos. ¿Por qué utilizo metal y no madera? Por el movimiento de la guía y el peso podrían provocar que la madera se abocardara, haciendo que tarde que temprano ésta pudiera zafarse o darnos una mala medida. De la orilla de la cubierta al centro marqué 7 centímetros para la perforación de los tornillos y cada 21 centímetros puse otra marca, todo esto a una distancia de la orilla de 2 centímetros. Así pondré 6 tornillos en total para agarrar el ángulo metálico y se marca para hacer la perforación. Alineo bien el ángulo de la cubierta de la mesa y prenso bien para evitar que se mueva. Con una broca 7/64 de pulgada haré las perforaciones solamente para marcar la línea exacta de ambas piezas, procurando tanto la perforación de la madera como del metal, completamente recta la broca. Una vez haciendo las perforaciones guía, retiro el metal y procedo a hacer las perforaciones sobre la madera con una broca de 1/4 de pulgada para madera y avellanador. Y se comprueba que el tornillo entre bien y que la cabeza no sobresalga la cubierta. En este caso voy a poner un tornillo negro similar al que puse para agarrar la sierra, no porque se necesite demasiada fuerza, sino para darle estética a la cubierta. Estos tornillos de largo serán de 1,25 pulgadas para que alcancen a agarrar los 18 milímetros de la cubierta más el grueso del metal. Y con una broca de 1/4 para acero, hago las perforaciones en el ángulo para poder pasar el tornillo. No olvides siempre lubricar con aceite tu metal y baja velocidad en el taladro para que la perforación sea suave y evitar que la broca se desafile rápidamente. Agarrando con unas pinzas el metal a la cubierta, procedo a poner el tornillo. En este caso no es necesario que sea un tornillo y una tuerca especial, solamente será necesario que quede bien apretado. Una vez que sientas que ya apretó el tornillo, da 1/4 de vuelta más para evitar que con la vibración pueda llegar a aflojarse la tuerca. Y observamos el tamaño de la guía contra el tamaño de la mesa. Si recorro la guía hasta la orilla de la mesa, tomando en cuenta dónde está la pata de la guía, dejaría mucho espacio desperdiciado. Y yo recorté esta mesa justamente para que me diera un corte máximo de 60 centímetros. Si la recorro hasta el final de la cubierta, me daría más de los 60 centímetros que yo necesito, pero quedaría volando la pata de la guía, provocando inestabilidad en esta. Por lo cual, la estructura que trasladará la guía la voy a poner con lo que hace falta para estabilizar la pata de la misma. El tamaño de la pata de la guía vienen siendo 18 centímetros. Le voy a dar 20 centímetros de tolerancia para posteriormente poner algún hule que evite que al pasar pueda atorarme con ella. Aquí podrás observar que ya tengo sobrepuesto el ángulo de 3 pulgadas de ancho por 1/4 de grueso. Este ángulo es de aluminio, ya que el lugar donde yo radico no venden metal por pedacera, y utilizar para este trabajo un ángulo de ese tamaño me hubiera quedado más de 4 metros y no tendría espacio donde guardarlo ni en qué utilizarlo. Por eso preferí utilizar aluminio, ya que este sí me venden el pedazo que requiero. Ahora bien, ya que tengo mi ángulo sostenido con los sargentos, tomaré las medidas que marca Yair de los restauradores, que es de 23 milímetros de distancia entre la cubierta y el cuadrado que llevará la estructura.
utilizando un PTR de 2 pulgadas por 1 pulgada. Y compruebo en varios puntos de la cubierta que la medida me dé exactamente igual tanto en el centro de la cubierta como en ambas orillas. Todas deben de dar exactamente los 23 milímetros para que la guía se deslice correctamente. Aquí busco el centro exacto del ángulo de acero que uní a la cubierta y lo marco sobre el aluminio, y de la orilla del ángulo a la marca me da exactamente 3 centímetros. Una vez que ya tengo los 3 centímetros que necesito, los marco sobre el frente del ángulo de aluminio, y de la orilla del aluminio hacia el centro hago la primera marca a 4 centímetros, evitando que choquen con los tornillos de la cubierta. Y para cada tornillo que voy a poner sobre el aluminio, será intercalado entre cada uno de los tornillos que tiene la cubierta para evitar que estos lleguen a chocar. Ahora marcaré cada uno de los puntos donde voy a hacer la perforación. Y con la misma broca 7/64 de pulgada, perforaré tanto el aluminio como el acero para guiar ambas estructuras. Aquí también utilizaré broca de 1/4 de pulgada para evitar que haya movimientos en los tornillos. Estos deben de quedar bien ajustados, ya que si utilizara una broca un poco mayor, podría llegar a aflojarse los tornillos y a desestabilizar la guía. Con un avellanador de 16 milímetros, ya que no tengo de 13 milímetros, abriré para que entre la cabeza, procurando no meter hasta el fondo el avellanador. Y comprobamos que la cabeza del tornillo quede al ras del aluminio para evitar que la guía choque contra este. Aquí, después de haber hecho las perforaciones, rectifico que estén los 23 milímetros exactos a las perforaciones ya hechas. Observo que todos los tornillos entren con facilidad. En este caso sí voy a utilizar tornillo reforzado de 1 pulgada de largo por 1/4 de ancho y tuerca de seguridad con nylon para evitar que ésta se pueda llegar a mover. Para la función de esta guía se requiere que encima del ángulo de 3 por 3 pulgadas haya un tubular cuadrado, ya sea de 2 por 3 pulgadas o de 2 por 2 pulgadas. En este caso yo utilizaré el de 2 por 2 pulgadas en aluminio con un grosor de 2 milímetros para que tenga buena resistencia. Para poder montar este me voy a auxiliar de un PTR de 1 pulgada por 2 pulgadas, que 1 pulgada es exactamente la distancia que debe de haber entre la pared del ángulo y el tubular cuadrado. Para esto voy a prensarlo por la parte de abajo para poder voltearlo. Aquí ya lo tengo prensado con el PTR en la parte central y ahora sí puedo voltearlo para poder marcar dónde irán las perforaciones. Aquí tanto el ángulo de 3 pulgadas como el cuadrado son exactamente igual de largos. Y al inicio de cada lado voy a poner 2 tornillos de 1/4 por 1 pulgada con tuerca de seguridad. El primero lo pondré a 3 centímetros de la orilla y el segundo lo pondré al máximo que me da la llave de estrías para poder apretarlo sin ningún tipo de problema. Además, voy a poner varios tornillos para la lámina como estos. Para darle mayor seguridad a la guía, no utilizo únicamente estos, ya que con el peso y el movimiento de la guía, tarde o temprano se aflojarían, desestabilizando por completo la estructura. Y con los primeros tornillos, este tipo de problema no surgirá. Haré la perforación exactamente de 1/4 de pulgada, igual a la medida de los tornillos. También estos los avellanaré para que se ajusten perfecto a la placa. Ahora primero pondré los tornillos bien ajustados antes de hacer las perforaciones para los tornillos de lámina. Con las perforaciones hacia abajo, primero limaré la parte de adentro para quitar todas las rebabas de aluminio que quedaron. Pondré la tuerca dentro de la llave de estrías y la deslizaré hasta la segunda perforación.
aunque la cámara no lo va a alcanzar a captar. Por la parte de abajo introduciré el tornillo para agarrar la tuerca. Una vez que ya está agarrada, la aprieto con fuerza. Y pongo el tornillo en la primera perforación, que ya será mucho más fácil su acceso, y también lo aprieto con fuerza. Ahora voy a hacer las perforaciones para el tornillo de lámina. Estos tienen la particularidad que al entrar contra el aluminio provocarán que éste haga cuerda similar a la del tornillo. Si tomamos la medida exterior de la cuerda nos dará 5 milímetros, pero aquí la importante es la medida interior de la cuerda, que nos da 3 milímetros, y es exactamente esta broca la que voy a utilizar para esas perforaciones. Estas perforaciones las voy a hacer sin quitar las prensas ni tampoco el PTR que está dividiendo el ángulo del tubular cuadrado, para evitar que se pueda llegar a cambiar las medidas. El tornillo se debe de meter a presión para que vaya haciendo la rosca en el mismo aluminio. Y así pondré el resto de los tornillos para lámina. Una vez que ya tengo todos los tornillos puestos, ya puedo quitar las prensas y el PTR que nos sirvió como divisor. Ahora voy a montar la estructura de aluminio sobre la mesa de la sierra. Para ello puse 2 tornillos para que me guíen sobre las perforaciones que ya tiene el metal en la sierra, y la agarro de una orilla con una pinza para evitar que se caiga. Y ya puedo poner las tuercas por la parte trasera, estas deben de quedar bien apretadas. Aquí estoy poniendo tornillo de 1 pulgada, que es exactamente la distancia que hay entre el tubular cuadrado y el ángulo, permitiendo meter el tornillo sin problema. Ahora prepararé el cuadrado de aluminio asentándolo con una lija 320, ya que muchas veces el aluminio no acepta adherencias y la ralladura de la lija 320 provocará cierta porosidad para su buena adherencia. Y con un pedazo de algodón con alcohol limpiaré las huellas que dejé, ya que la grasa de la mano tampoco dejará que haya una buena adherencia. Y finalmente seco con un trapo limpio, de preferencia microfibra. En un video dentro de los restauradores, Yair nos comenta cómo monta él la cinta métrica para la sierra, poniendo la guía pegada al disco de la sierra, prácticamente rozando la navaja contra la guía, y que deslicemos la mirilla hasta el extremo derecho. Yo respeto mucho cómo lo maneja Yair, aunque tengo otra forma de hacerlo. Si pongo la mirilla hasta el extremo izquierdo y acomodo la cinta métrica en ceros, y muevo la mirilla hacia el otro extremo, tengo prácticamente 22 milímetros de tolerancia, por lo cual yo la voy a centrar a 11 milímetros y apretaré los tornillos, dándome 11 milímetros de tolerancia para cada lado en caso de un error, y después poderla calibrar si es que me equivocara en la medida. De esta forma aprieto fuerte los tornillos con la mirilla exactamente en el centro del espacio que me dan los mismos tornillos. Calculo exactamente a 10 centímetros de distancia entre el disco y la guía, tomando en cuenta el diente que está hacia adentro de donde está la guía, tanto de la parte frontal del disco como de la parte trasera. Una vez que está bien medida a los 10 centímetros, aprieto la guía contra la estructura de aluminio para que ésta ya no se mueva. Introduzco la cinta métrica por debajo de la mirilla y la pongo exactamente a los 10 centímetros. La cinta tendrá una separación con la orilla baja del cuadrado de aluminio de 3 milímetros. Con cinta de carrocero pegaré la cinta métrica para evitar que ésta se mueva. Una vez que ya está preparada, quito la guía de encima y guardo la hoja de la sierra para evitar accidentes. En este momento voy a quitar la película que guarda el pegamento, solamente los 10 centímetros que tenemos calculados. Y pegaré solamente los 10 centímetros al cuadrado de aluminio, cuidando que no se vayan a mover los 3 milímetros que le di de distancia de la orilla. Esto se debe de hacer con mucha calma, con mucho cuidado, ya que una vez que lo pegamos, si lo hacemos mal lo echamos a perder. Con un taco de madera o con una espátula de hule como esta,
paso por encima de la cinta para sacar el posible aire que se haya quedado dentro de ella. Aquí corto la cinta sobrante para evitar que me esté estorbando. Quito la cinta de carrocero que está protegiendo a la cinta métrica. Para evitar que al pegar el resto de la cinta pueda llegar a quedar fuera de su lugar, utilizaré una guía de aluminio por la parte trasera de la cinta. Con esta escuadra universal le daré exactamente la misma distancia en ambos extremos de la guía de aluminio. Y quito el resto del protector de la goma para empezar a pegar. Y con toda la suavidad y la calma que se debe de tener, empiezo a pegarla guiándome siempre con el aluminio que puse. Una vez ya pegada, quito la barra de aluminio y con mi espátula de hule le doy una pasada por encima para quitar cualquier posibilidad de aire que haya quedado dentro de la cinta métrica. Ahora pondré esta cinta de neopreno, la cual servirá para que la guía pueda deslizarse fácilmente. Esta la pegaré por la parte superior de la cinta métrica, pero irá de extremo a extremo de la estructura. Finalmente también le paso la espátula de hule para que siente bien la cinta sin aire por dentro. Y probamos que la guía deslice en perfectas condiciones sobre la estructura y la cinta de neopreno. Y realmente se desliza con mucha suavidad gracias a la cinta y los tornillos de neopreno. Pareciera que la guía no pesa absolutamente nada. Y aquí podrás observar que al ángulo de aluminio ya le hice la hendidura para que deje pasar libremente la guía de ángulos de mi sierra. Como el aluminio es un material muy maleable, solo con una lima gruesa guiándome con la ranura de la misma cubierta, rebajé lo que era necesario. Y una vez que ya queda bien rebajado y ya puede pasar mi guía de ángulo, con una lima triangular más suave le doy una pasada para asentarla, quedando ya bien pulida y dejando pasar libremente a mi guía de ángulos y si lo deseara también a un trineo, que muy probablemente realicemos un poco más adelante en este canal. Espero realmente el video te haya gustado. Si fue así, regálame un like. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No dejes de suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.